Altuna, uno de los directores de El Alcalde. Yo soy Carlos Rossini, otro de los 3 directores del Alcalde. Falta aquí Diego Enrique Osorno, que está en este momento en otro lado. Te contamos El Alcalde. El Alcalde es un retrato del polémico alcalde Mauricio Fernández Garza de San Pedro Garza García, Nuevo León. Y polémico porque cuando toma cargo de su cargo como alcalde, anuncia que se va a tomar atribuciones que no tiene, que no le da la Constitución porque va a agarrar el toro por los cuernos. Y además anuncia la muerte de un conocido secuestrador de ese municipio, pero anuncia horas antes de que apareciera el cadáver, y fue evidentemente un escándalo nacional. Y poco después anuncia la creación de un grupo rudo para defender su municipio del crimen organizado. Y esa es básicamente la historia que está contando esta película. Pero aparte, como nos contará aquí Carlos, habla de temas importantes de la realidad nacional mexicana. Sí, lo que describe Emiliano es básicamente la historia y la trama de que teje a lo largo de la película El Alcalde. Pero el tema pueden ser varios, y varios de esos puntos son el poder, el uso del poder político, el uso del poder económico. Y nosotros decidimos no irnos por lo fácil, evitar esta especie de momento zombie que estábamos atravesando desde que podríamos decir, desde que cambió y empezó la transición democrática y asume Calderón y declara una guerra que nunca nos enteramos de dónde iba a salir. Entonces decidimos empezar a ver y a investigar qué pasaba con esta guerra que nadie entendía, que lo único que hacíamos era ver fotos de muertos, ver fotos de situaciones bastante desagradables, y nadie estaba analizándolo. Los medios se siguen dedicando a cubrir la realidad de una manera muy carente de sentido, realmente, todos los medios. Por más que estés ideológicamente de acuerdo con ellos, la cobertura de la realidad es bastante pobre. Entonces decidimos enfrentar una tarea bastante complicada y compleja para nosotros como cineastas, para el personaje como él y para el público, que es hacer una película desafiando primero a alguien que no es de nuestra misma ideología política, y decirle: vamos a hacer una película contigo en la cual te vas a ver representado, y nosotros creemos que también podemos vernos representados aunque no estemos de acuerdo contigo. Y es un desafío muy fuerte para nosotros y para el personaje que puedes decir lo que sea, pero tuvo un valor impresionante para prestarnos casi 3 años de su vida, y nosotros estar ahí, más todos sus archivos familiares, y dejar que hiciéramos la película que queríamos hacer. Finalmente creo que de lo que más estamos contentos, yo diría, supongo que Carlos coincidirá, es finalmente de que conseguimos que el público, en cada una de las funciones que hemos dado, creo que ya han sido 12 estados de la República, se generara un gran debate sobre temas importantes de la realidad nacional, sobre cómo enfrentar al crimen organizado, sobre si es necesario legalizar las drogas o no, también hacer tambalear un poco la moral de cada uno de los espectadores, porque estamos hablando evidentemente de temas polémicos, y también creo que estamos desafiando al gobierno y sus políticas con declaraciones de Mauricio Fernández, que por ejemplo él está hablando que no son 50.000 las víctimas del crimen organizado. Según él son cerca de 250.000 las víctimas, y lo que es peor, más allá de los números de víctimas, es que es un estado que según él, y tiene amigos que así se lo cuentan, que les piden bulldozers para enterrar cadáveres de operativos que organiza el ejército del gobierno federal, que desaparece cadáveres y casquillos de ciudadanos mexicanos. Entonces estamos hablando de una realidad, como decía Carlos, de una de las más grandes tragedias de latinoamericanas, y
Y bueno, dicho eso, también estamos hablando a través de un personaje que la gente, también hay que decirlo, se divierte escuchando. Y también le da culpa divertirse escuchando lo que está escuchando. Y esa contradicción creo que es algo interesante también de ver en las proyecciones de la película. A medida que comenzaba el desarrollo de la película y mientras lo hacíamos a lo largo del tiempo, una de las cosas que va sucediendo es que nos vamos dando cuenta que estamos en un tema tan serio como esto, tratándolo de una manera diferente, con mucho humor, de una manera muy entretenida, atrapante. Es casi un thriller, pero narrado. Y lo que va sucediendo es que el espectador se queda atrapado. No hemos visto a gente levantarse nunca de la sala y no hemos visto gente que salga indiferente de la película. La película a todo mundo le causa 3 o 4 días de un trance muy complicado, porque si hay algo que hace efectivo la película es evidenciar mucho lo que nos está pasando en México, que es que lo que pensamos y lo que sentimos no se está comunicando mucho. Entonces la película es un súper catalizador para empezar a encontrar esas cosas que uno siente con respecto a su realidad política, la realidad de la guerra, la realidad del poder, la realidad del sistema democrático, con lo que uno piensa que debería suceder. Entonces ese diálogo que ocasiona un shock bastante fuerte en la gente, que él la obliga a discutir de una manera bastante buena. Creo que es muy constructivo lo que pasa. ¿Qué haría diferente su película de otras películas que están tratando los mismos temas? No sé, acabamos de ver Eli. Tienes que verla. El infierno. Tienes que verla para que tú veas qué es lo diferente. Yo creo que es muy diferente. ¿No has visto una película en México así? Primero porque no tienes el acceso al poder que hemos tenido nosotros. Es casi imposible tener un acceso tan cercano a alguien tan poderoso y que hable, y un político que hable sin tapujos de cualquier tipo de tema. Tuvimos, como siempre cuenta Carlos, una campaña presidencial en que no conocimos las opiniones de los candidatos presidenciales. No las conocimos de los temas que eran importantes. Este es un político que habla sin buscar un rédito inmediato político, sino que habla sin tapujos de cualquier tema que le eches. Y eso ya hace que conocer desde muy cerca a un personaje así hace que y no solo habla de su situación, habla de la realidad. Él es muy bueno analizando dos situaciones. Analiza muy bien la situación del crimen organizado, es un muy buen análisis el que hace, y hace muy buen análisis del sistema político mexicano, y lo hace breve, y lo hace de una manera que la gente no puede más que estar de acuerdo con el análisis. El tema, y ahí es donde está, que no porque alguien te justifique bien algo, su solución es la buena. Simplemente es un gran análisis el que hace. Y saber que ese análisis viene de lo más alto de la esfera política de este país y que viene de lo más alto de la esfera económica de este país, te da una perspectiva que no has tenido a este nivel. Y eso es así, tajante, digo, está muy bien lo que logramos, lo que presumíamos antes de empezar la película un año antes.